Va, entonces vamos a comenzar la tutoría de ahora. Vamos a hablar sobre el teorema de Liouville y también vamos a hablar sobre una de las técnicas de integración. Entonces vamos a comenzar hablando sobre este teorema, que es, con respecto a esto, ustedes van a hacer un problema de la actividad número 4. Entonces vamos a hablar en qué consiste y también vamos a resolver un ejemplo, ¿verdad? Luego nos pasamos a la técnica de integración y luego nos pasamos a la parte de preguntas. Bueno, si hay alguna consulta durante la exposición, pues igual, ¿verdad? ¿No? La hacen y luego pues la revisamos, ¿verdad? Entonces, y con eso vamos a terminar la tutoría, no va a ser muy larga ahora. Entonces, vamos a comenzar con el teorema. Nos dice que si tenemos una integral de esta forma, una integral de f de x por e elevado a la g de x, ¿verdad? Una integral de esta forma, con f y g que son cocientes de polinomios y la función g no constante, entonces es una función elemental, y si es una función elemental nosotros lo podemos escribir de esta forma, como r de x por e a la g de x más la constante, ¿verdad? Entonces si es elemental esta función, ¿verdad? Esta composición, entonces vamos a decir de que nosotros podemos escribir esa integral de esta forma. Un polinomio, una función multiplicada por e a la g de x, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos dice el teorema, donde esta función también es un cociente de polinomio, ¿verdad? Este r de x también es un cociente de polinomio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces el ejemplo que tenemos es que tenemos que verificar si esta integral no es elemental. Eso es lo que tenemos que ver, que esta integral no es elemental. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que esta integral es elemental. Y entonces nosotros vamos a poder escribir esa integral con f de x igual a 1 y g de x igual a menos x cuadrado, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos con esta integral, ¿verdad? Si esta integral es elemental, entonces fijémonos, la integral que está acá, esta que está acá, tiene que tener esta forma, ¿verdad? F de x por e a la g de x. Entonces, para esta integral, si esto fuese elemental, entonces tendríamos que el f de x es igual a 1 y el g de x es igual a menos x cuadrado, ¿verdad? Entonces, estas dos, f y g, son racionales, tendrían que ser racionales, ¿verdad? Entonces, por ese teorema que nosotros acabamos de ver, nosotros esta integral, ¿verdad? Nosotros la podríamos escribir de esta forma, ¿verdad? De esta forma, es decir, este es r de x, ¿verdad? Este es r de x. Vamos a ver, como nos acaba de decir el teorema de que el r de x también es un cociente de polinomio, pero entonces lo podemos escribir el r de x como un p de x entre un q de x, un cociente de polinomio, ¿verdad? Entonces si la función fuera elemental, nosotros la podemos escribir como r de x multiplicada por e a la g de x, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esto. Como estamos suponiendo de que la función elemental, nosotros esta integral la podemos escribir de esta forma. Un r de x multiplicada por e a la g de x. Ya dijimos que el g de x es menos x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, donde estos p y q son polinomios, ¿verdad? Entonces, la cual está simplificada al máximo. Entonces, en otras palabras, eso quiere decir de que p y q no tienen raíces comunes, ¿verdad? No tienen raíz común. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá
es derivar a ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Recordemos que si nosotros derivamos una integral, lo que vamos a obtener es lo que estamos integrando, ¿verdad? Lo que estamos integrando, que sería esta parte de acá, ¿verdad? Es decir, vamos a derivar a ambos lados de la igualdad, es decir, vamos a derivar esto y vamos a derivar este otro miembro, ¿verdad? Entonces nos queda lo siguiente, nos queda e a la menos x al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos queda. Recordemos que recordemos cuál es nuestra integral, ¿verdad? Recordemos cuál es nuestra integral. Entonces acá, en vez del f de x multiplicada por e a la g de x, vamos a poner nuestra integral, que sería e elevado a la menos x al cuadrado, ¿verdad? Entonces nosotros por el teorema esta integral la podemos escribir de esta forma. Entonces al derivar, ¿verdad? Al derivar nos queda solamente e a la menos x cuadrado, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Y al derivar esta parte de acá, al miembro derecho, ¿qué tenemos? La derivada de este cociente de polinomios por e a la menos x cuadrado más la derivada de e a la menos x cuadrado por este cociente de polinomio. Pero tenemos un producto de funciones, entonces le aplicamos esa regla. Y eso es lo que se hace en esta parte. Ya tenemos la derivada de p de x entre q de x por e a la menos x cuadrado. Luego vamos a derivar e a la menos x cuadrado, y la derivada de e a la menos x cuadrado es e a la menos x cuadrado por la derivada del exponente, que sería menos 2x, o sea que eso es lo que tenemos acá, menos 2x por e a la menos x cuadrado por p sobre q, ¿verdad? Por p sobre q. Entonces ya tenemos esto, hemos derivado a ambos lados de la igualdad y tenemos esta parte que está acá. Ahora lo que vamos a hacer es, en esta parte vamos a desarrollar esta derivación, ¿verdad? Tenemos una derivada de un cociente, entonces vamos a desarrollar eso. ¿Cuál es la derivada de un cociente? Bueno, escribimos el denominador al cuadrado, ¿verdad? Y escribimos la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, ¿verdad? Entonces acá simplemente hemos hecho la derivada de este cociente que le hemos puesto acá, y lo demás nos queda exactamente igual, ¿verdad? Nos queda exactamente igual. Entonces vamos a continuar. En esta parte lo que vamos a hacer es cancelar las e a la menos x cuadrado, ¿verdad? Porque aquí en el miembro derecho podemos sacar de factor común e a la menos x cuadrado, ¿verdad? Y acá tenemos e a la menos x cuadrado, ¿verdad? Entonces lo podemos sacar de factor común, lo podemos cancelar, y entonces ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Vamos a hacer ese proceso. Nos queda 1, ¿verdad? 1 igualado a esto que tenemos acá, ¿verdad? Sería este cociente, 1 igualado a este cociente, menos 2 por este cociente, ¿verdad? Menos 2 por este cociente. Bueno, entonces nos queda esa parte. Ahora, lo que hemos hecho es cancelado el factor e a la menos x cuadrado, ¿verdad? Entonces eso es lo que hemos hecho. Bueno, entonces vamos a operar esta parte de acá. Vamos a operar esta parte de acá. Vean que nosotros acá podemos sacar de factor común en el denominador un q, ¿verdad? Un q de x, porque acá está q de x y acá tenemos q de x al cuadrado. Entonces lo podemos sacar de factor común. Entonces al sacarlo de factor común, ¿qué vamos a obtener? Bueno, vamos a hacerlo pasito a pasito. Vamos a tener 1
entre Q de X, ¿verdad? 1 entre Q de X, y eso va a estar multiplicado por, acá vamos a escribir siempre este mismo cociente, pero recordemos que ya hemos sacado de factor común un Q de X, ¿verdad? Entonces, ese cociente, pues acá solamente va a ser Q. Vamos a ver, acá solamente va a ser Q. Y luego de acá sacamos de factor común Q, entonces acá dentro vamos a escribir menos 2x por P de X, ¿verdad? 2x por P de X. Entonces vean que lo que hemos hecho es sacar de factor común acá Q en el denominador, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho. Entonces acá solo nos queda 2x por P de X y acá pues tenemos de factor común Q. Entonces recordemos que esto lo podemos pasar a el Q, lo podemos pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad, ¿verdad? Como estaba dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar. Entonces, al pasar a multiplicar, yo tengo Q de X y eso es igual a lo que tengo acá en el multiplicando, ¿verdad? Vamos a escribir así. Entonces tengo esto y ahora opero esta parte. Entonces acá yo puedo distribuir este denominador tanto a este miembro como, a este término como a este término, ¿verdad? Yo lo puedo hacer esa distribución. Entonces, al hacer esta distribución, ¿qué me queda? Bueno, me queda lo siguiente. Bueno, en el lado izquierdo, pues siempre me queda el Q de X, ¿verdad? El Q de X, y eso lo estoy igualando a este término, ¿verdad? Vamos a hacer este término entre Q de X, ¿verdad? Este término entre el Q de X menos ese otro término entre, ¿verdad? Entre Q de X, ¿verdad? Entre Q de X. Y le agregamos el último término, ¿verdad? Menos 2x por P de X. Bueno, acá lo que hemos hecho es distribuir el denominador, ¿verdad? Para ambos términos acá. Entonces tenemos esto. Vea que acá este Q de X se elimina con este Q de X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Bueno, vamos a hacer ese paso. Tenemos Q de X igual a, en ese lado solo me queda la derivada de P de X, ¿verdad? Aquí solo me queda la derivada de P de X. Y luego aquí pues igual, me queda este mismo término, ¿verdad? E igual acá. Vamos a darle solo copiar. Y luego tenemos eso, ¿verdad? Luego lo que voy a hacer es pasar este término con este término al otro lado de la igualdad. Es decir, al lado izquierdo, ¿verdad? Voy a pasar la derivada de P de X con el 2x por P de X. Lo vamos a pasar al lado izquierdo. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos Q de X. P' de X, ¿verdad? O la derivada de P está con signo positivo. Recordemos que tiene que pasar con signo diferente. Entonces va a pasar con signo negativo. Y 2x por P de X está con signo negativo. Va a pasar con signo positivo. Entonces tenemos 2x por P de X, ¿verdad? Oh, perdón. Creo que aquí sería con signo positivo 2. Ahí está, 2x por P de X. Y eso va a estar igualado a ¿quién? Bueno, va a estar igualado a este término. A este término, ¿verdad? Que es el único que hemos dejado en el miembro
en el miembro derecho. Bueno, entonces estamos en este punto. Este Q de X está dividiendo. Va a pasar al otro lado. Recordemos que este Q de X está dividiendo a todos los miembros que están del lado derecho. Y como solamente hay un término, ¿verdad? Todos los términos. Y como solo hay un término, pues entonces lo podemos pasar a multiplicar al lado izquierdo, ¿verdad? Q de X. Entonces, el siguiente paso es pasar a multiplicar este Q de X. Entonces, lo hacemos. ¿Qué tenemos? Tenemos Q de X, ¿verdad? Tenemos Q de X y eso está multiplicando a todos estos términos, ¿verdad? A todos estos términos del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, lo situamos ahí, ¿verdad? Está multiplicando. Y entonces nos queda esto igualado a menos P de X por la derivada de Q de X, ¿verdad? Entonces obtenemos esto, tenemos esta igualdad. Bueno, de acá sucede algo. Vean que todo este proceso lo hemos hecho suponiendo que la función, ¿verdad? Suponiendo que la función es elemental. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, lo que vamos a demostrar que no es elemental, pero nosotros lo que hemos hecho es suponiendo que esta integral es elemental, entonces hemos aplicado el teorema de Liouville, ¿verdad? Que nos está diciendo que una integral de esta forma es elemental, entonces yo puedo escribirla de esta forma, ¿verdad? De esta forma. Entonces, en esa suposición hemos llegado hasta este punto, ¿verdad? Hemos llegado hasta este punto. Hasta acá. Si el polinomio Q de X no fuese constante por el teorema fundamental de la álgebra, nosotros tendríamos que este polinomio tiene al menos una raíz alfa. Posiblemente sea una raíz compleja, ¿verdad? De multiplicidad de n. Es decir, el polinomio de la izquierda aparecerá con un factor de x menos alfa con exponente mayor o igual a n. Y en el polinomio de la derecha aparecerá con un exponente n menos 1, ¿verdad? Puesto que alfa es una raíz de multiplicidad n menos 1 de q de x, ¿verdad? Entonces, y no es una raíz de p de x, ¿verdad? No es una raíz de p de x. Entonces aquí aparecería con una multiplicidad de n, ¿verdad? Y aquí aparecería con una multiplicidad de n menos 1, ¿verdad? El x menos alfa, y eso no puede ser posible. Entonces, como eso no puede ser posible, el polinomio Q de X debe ser una constante. Y esa constante puede ser Q de X igual a 1, ¿verdad? Q de X igual a 1. Entonces, en esta integral, si esta integral fuera una función elemental, se habría llegado a esta igualdad, ¿verdad? Se habría llegado a esta igualdad. ¿Por qué a esta igualdad? Porque como vamos a tomar a Q de X igual a 1, ¿verdad? A Q de X igual a 1, justamente acá, entonces acá tendríamos 1 multiplicado por estos términos, pues tendríamos solo estos términos, ¿verdad? Acá sería 1 menos P' de X más 2x por P de X, y acá sería 0, porque la derivada de una constante es igual a 1, es decir, la derivada Q' de X es igual a 1. Entonces, justamente, si Q de X fuese 1, ¿verdad? Fuese 1, o si esta integral fuese una función elemental, entonces tendríamos esta igualdad, ¿verdad? Tendríamos esta igualdad. Es decir, pasamos al P' de X al miembro derecho de la igualdad, y lo que obtendríamos es 1 más 2x por el P de X menos P' de X. Y esto no puede ser posible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros derivamos un polinomio, el grado de la derivada de ese polinomio disminuye en 1 al grado del polinomio. Entonces, es decir, este polinomio tiene un grado menor que este polinomio. Por lo tanto, esta igualdad no puede darse. Como esta igualdad no puede darse, entonces tendríamos que esta función no es una función elemental, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queríamos
demostrar en este ejemplo, porque nos decía que esta función no es una función elemental, ¿verdad? No es elemental. Entonces, ese es un ejemplo del uso del teorema de Liouville, ¿verdad? Entonces, recordemos que si tenemos una integral de esta forma, con f y g cocientes de polinomios y g no constante, eso es una función elemental y lo podemos escribir de esta forma, ¿verdad? Entonces lo podemos escribir de esta forma. Si esto es una función elemental, lo escribimos de esta forma. Y nosotros no hemos llegado a escribir a esta integral de esta forma. Entonces, en nuestro ejemplo, por lo tanto, pues esa función no es una función elemental. Esa integral no es una función elemental. Bueno, entonces ahora nos vamos a pasar, ¿verdad? Ya que resolvimos este ejemplo, ahora nos vamos a pasar al material, ¿verdad? En el material vamos a hablar sobre la integración por fracciones parciales, ¿verdad? El cociente de dos polinomios pues se denomina una función racional, ¿verdad? Y existe la derivación de un cociente de una función racional, pues también nos va a producir una función racional, pero la integración no necesariamente, ¿verdad? Porque tenemos una función racional y pues el resultado no es necesariamente una función racional, ¿verdad? Eso sucede en la integración, ¿verdad? Entonces puede ser y no puede ser una función racional la integral de una función racional. Entonces nosotros podemos aplicar este método para en las integrales, que consiste en lo siguiente. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos una función racional, ¿verdad? De f de x entre g de x, y nosotros la podemos escribir de esta forma, ¿verdad? Podemos simplificar esta función racional de esta forma. Podemos hacer esto como un q más r por entre g de x, ¿verdad? Donde q es el cociente de la división, ¿verdad? El polinomio q, y el polinomio r es el resto de la división, ¿verdad? Entonces, toda función nosotros racional la podemos descomponer como suma de fracciones de esta forma y de esta forma, donde k y m pertenecen a los naturales y a, b, c, alfa, beta, ¿verdad? A mayúscula, B mayúscula y C minúscula pues son constantes, ¿verdad? Y el b cuadrado menos 4ac tiene que ser menor que 0, ¿verdad? Entonces nosotros en esta parte vamos a revisar integrales de esta forma, ¿verdad? De esta forma, vamos a calcular integrales que tengan esta forma, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejemplo, y ahí vamos a ver la técnica de integración de fracciones parciales, ¿verdad? Entonces vamos a considerar la integral, que es un cociente de polinomios, ¿verdad? Y vamos a analizar esta función racional, ¿verdad? Vamos a analizar esta función racional. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, darnos cuenta de que el denominador nosotros lo podemos factorar, ¿verdad? Y el denominador lo podemos escribir, es decir, el x cuadrado más 2x menos 3 lo podemos escribir como x más 3 por x menos 1, ¿verdad? Por x menos 1. Entonces, como yo el cociente lo puedo escribir de esta forma, es decir, yo tengo esta igualdad, ¿verdad? Yo tengo esta igualdad. Ahora, el siguiente paso es clave, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente.
El método de fracciones parciales nos dice que existe A y B, tales que yo puedo escribir este cociente como suma de estas dos cocientes, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Yo lo puedo escribir, vamos a revisar integrales de esta forma, ¿verdad? Y entonces yo lo que puedo escribir es toda función racional la puedo poner como suma de funciones tanto de esta forma como de esta forma, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, en ese camino vamos, ¿verdad? En ese camino vamos. Entonces yo puedo escribir a esta fracción como suma de estas dos fracciones. Ahora, ¿qué es lo que tengo que determinar? Lo que tengo que determinar es quién es A y quién es B, ¿verdad? ¿Quién es A y quién es B? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vaya, pensemos en esto. Yo acá tengo estas fracciones, ¿verdad? Tengo que sumar estas fracciones. ¿Cómo sumo fracciones? El método cruzado me dice, tengo que poner en el denominador la multiplicación de estas dos fracciones, que justamente el resultado es esto que está acá. A ver si multiplico estos dos denominadores, el resultado es esto, ¿verdad? Y entonces, al hacer esta suma, ¿qué me queda en el numerador? ¿Verdad? Entonces lo vamos a hacer en el documento Word, ¿verdad? Lo vamos a hacer en el documento Word, vamos a hacer esos pasos. Vamos a copiar esa parte. Vamos a ver. Acá, vamos a copiar esa parte. Entonces lo que vamos a copiar es esto que está acá. Vamos a copiar, bueno, vamos a escribir esa igualdad, que sería 5, vamos a escribir entre x, ahí está, sería 5x más 3, 5x más 3, y eso lo vamos a escribir entre x al cuadrado entre x al cuadrado más 2x menos 3, ¿verdad? Menos 3, y eso lo tenemos igualado a A entre x, ¿verdad? A entre x más 3 más b entre x, ¿verdad? Entre x menos 1, entre x menos 1. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean que esta es igual a esto que está acá, ¿verdad? Entonces eso es igual a eso que está ahí. Entonces eso es lo que acabamos de decir. Ahora, yo lo que tengo que escribir es tengo que saber quién es A y quién es B. Y como esta igualdad se cumple, la vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, acá voy a aplicar el método, para hacer esa suma de fracciones, voy a aplicar el método cruzado, ¿verdad? ¿En qué consiste el método cruzado? Consiste en multiplicar, poner como resultado, como mi resultado, la multiplicación de los denominadores en el denominador, ¿verdad? Entonces en el denominador me va a quedar x más 3, incluso acá lo puedo escribir, lo voy a escribir entre paréntesis, va a ser x más 3, y eso va a ser multiplicado por x menos 1, ¿verdad? Vean que esto que está acá es justamente esto que está acá, porque yo antes se ha factorado el denominador, que es justamente lo que está acá, ¿verdad? Hemos factorado el denominador y por eso hemos escrito
hemos escrito este cociente como suma de estos cocientes con esto como denominador, ¿verdad? Entonces en ese camino vamos. Ahora, el método cruzado me dice, escribo la multiplicación de los denominadores como denominador, y en el numerador escribo la suma, en este caso, de la multiplicación cruzada, ¿verdad? Sería A por X menos 1, ¿verdad? Por X menos 1 más B por X más 3, por X más 3. Vean que en esta igualdad los numeradores son iguales. Entonces lo que yo tengo que igualar son los denominadores, perdón, son iguales. Lo que yo tengo que igualar son los numeradores. Es decir, aquí, vamos a ver. Bueno, quizás no sería es decir, sino que ya es como consecuencia que yo obtendría esto. Obtendría 5x más 3. Eso sería igual a esto que está acá. Vamos a ver. Sería igual a eso que está ahí, ¿verdad? Entonces aquí voy a resolver los términos que está en el miembro derecho, ¿verdad? Voy a resolver eso. Entonces vamos a escribir esto mismo. Y lo que vamos a determinar ahora es quién es A y quién es B. En ese camino vamos. Entonces acá tengo A por X, me queda AX menos A. Y luego más B por X, me queda BX más B por 3. Bueno, acá me queda 3 más 3B, ¿verdad? Más 3B. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar términos. Agrupar términos acá, términos semejantes. Entonces, este con este, y luego estos que son constantes con este que está acá. Entonces vamos a escribir exactamente lo mismo en el miembro izquierdo, ¿verdad? Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir A más B. A más B. Y luego acá, factor común, X. Y luego vamos a escribir más. Vamos a abrir paréntesis. Y vamos a escribir 3B, ¿verdad? 3B menos A. Vean lo que hemos hecho. Hemos agrupado términos. Como este polinomio tiene que ser igual a este polinomio, los coeficientes de las variables tienen que ser los mismos. Es decir, 5 tiene que ser igual a A más B. Y 3 tiene que ser igual a 3B menos A, ¿verdad? Entonces, para que esta igualdad se cumpla, yo tengo que tener lo siguiente, ¿verdad? Repito, de que 5 sea igual a A más B. Y que 3 sea igual a 3B menos A. 3B menos A. Entonces yo tengo que, para que esta igualdad se cumpla, yo tengo que tener esto, ¿verdad? Yo tengo que tener estas igualdades. Entonces, de acá, yo puedo despejar una variable. Vean que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a resolver eso. Entonces, yo acá tengo, acá puedo despejar A. Vamos a ver, si despejemos A. ¿Qué obtengo? Bueno, al despejar A obtengo, perdón, y aquí. Al despejar obtengo A igual a 5 menos B, ¿verdad? 5 menos B. Entonces voy a sustituir A en esta ecuación que tengo acá. Es decir,
Así. Así, tengo 3. Vamos a ver. Vamos a hacerlo acá. Así tengo 3 igual. 3 igual a 3b, ¿verdad? 3b menos a. ¿Pero quién es a? Es 5 menos b. 5 menos b. Entonces, bueno, aquí vamos a despejar b, ¿verdad? Vamos a despejar b y vamos a encontrar cuánto vale. Entonces, pues vamos a seguir operando el miembro derecho. Tenemos 3b, tenemos menos por más da menos 5 y menos por menos da más b. Da más b. Bueno, aquí es 3b mayúscula, muy bien. Entonces, acá llegamos a que tengo 3b más b serían 4b. Y este 5 va a pasar al lado izquierdo con signo positivo, va a ser 8, ¿verdad? Entonces acá yo tengo 8 igual a 4b. Entonces tengo que b, vamos a ver, tengo que b es igual a 2. Muy bien. Como b es igual a 2, sustituyo acá en a, ¿verdad? Entonces esto implicaría, vamos a poner acá una flechita, ¿verdad? Vamos a poner una flecha. Esto implica de que a es igual a ¿cuánto? Sabemos que b vale 2, a es igual a 3, a es igual a 3, ¿verdad? Entonces ya tenemos los valores de a y b. Entonces vean, vamos de aquí, entonces vamos a copiar esto, y lo vamos a escribir acá, tengo que esto es esto, y acá voy a sustituir a y voy a sustituir b. A es 3 y b es 2. A es 3 y b es 2. Entonces vean lo que hemos hecho. Hemos escrito este cociente de polinomios en esta forma. Entonces si yo tuviese la integral de este cociente de polinomios, entonces sería la suma, la integral de este término más este término. Entonces ahora volvemos a nuestro PDF y revisamos esa parte, ¿verdad? Entonces, en todo ese proceso que hemos hecho acá, pues acá llegan hasta este punto, ¿verdad? Llegamos hasta este punto en ese proceso y llegamos a esos valores, ¿verdad? A que, vamos a ver, a que b vale 2, ¿verdad? Y a vale 3, ¿verdad? B vale 2 y a vale 3. Entonces se llega a esos valores y nosotros podemos escribir este cociente de esta forma y ahora pues determinamos la integral, ¿verdad? Que sería la integral de este cociente de polinomios va a ser igual a la integral de esta suma, ¿verdad? Ya estos ya son pues cocientes conocidos, ¿verdad? Fáciles de integrar, porque acá pues sacamos de factor común el 3, nos va a quedar la integral de 1 entre x más 3, y luego más 2, ¿verdad? Sale de factor común el 2, sale de la integral el 2, y nos queda 1 entre x menos 1. Entonces ya sabemos que esos son los logaritmos, ¿verdad? Los logaritmos. Entonces acá tenemos 3 por el logaritmo del valor absoluto de x más 3, más 2 por el logaritmo del valor absoluto de x menos 1, más la constante, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo lo que hemos aplicado es esa parte de escribir los que son los cocientes de polinomios en cocientes más fácil de encontrarles integrales, ¿verdad? Más fácil de encontrar la integral.
Entonces, bueno, acá hay otro ejemplo, y este pues ya está factorizado el denominador, Entonces, en este caso, pues ya tenemos tres términos, ¿verdad? Tres términos. Es decir, este cociente nosotros lo podemos escribir como suma de estos cocientes, ¿verdad? Entonces una descomposición en fracciones parciales. Entonces lo que vamos a encontrar acá es quién es A, quién es B y quién es C. Quién es A, quién es B y quién es C. Eso es lo que vamos a obtener acá. Ahora, se hace exactamente el mismo proceso, ¿verdad? Se hace exactamente el mismo proceso. Y entonces vean lo que está acá. Es decir, ¿de dónde sale este término? ¿De dónde sale este término? Entonces, vamos a desarrollarlo de manera igual, ¿verdad? Vamos a escribir exactamente esto y luego pues, vamos a aplicar el mismo proceso. Si nos fijamos, lo que tenemos que aplicar es 2 veces la suma de fracciones, ¿verdad? 2 veces la suma de fracciones. Eso es lo que vamos a hacer. Pero igual, lo vamos a desarrollar. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto en nuestro documento, ¿verdad? Vamos a copiar acá para desarrollarlo. Entonces vamos a escribirlo justo acá. Bueno, entonces ¿qué tenemos en el lado izquierdo de la igualdad? Tenemos 2x menos 1 entre x. Vamos a ver, acá. Sería 2x menos 1, ¿verdad? Entre, acá sería x menos 1 por x menos 2 por 2x, ¿verdad? Menos 3. 2x menos 3. Muy bien. Y luego en el lado derecho tenemos a entre x menos 1 más b entre x, ¿verdad? B entre x menos 2 más c entre 2x, ¿verdad? Menos 3. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos eso y ahora pues vamos a encontrar los valores de A, B y C. Bueno, vamos a vamos a hacer sumas. Vamos a sumar dos términos y luego pues esa suma pues la vamos a hacer con la tercera, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir solo esta parte. Entonces esto va a ser igual. Vamos a efectuar esta suma de los primeros dos términos. Vamos a efectuar la suma de los primeros dos términos. Y entonces vamos a tener lo siguiente. En el denominador vamos a tener x. Acá en el denominador vamos a tener x menos 1 por x menos 2. Y en el numerador vamos a tener a, ¿verdad? Por x menos 1, digo por x menos 2, ¿verdad? Multiplicación cruzada, a por x menos 2, más b por x menos 1, ¿verdad? Por x menos 1, más este término, ¿verdad? Más este término. Entonces, ya tenemos dos términos ahora y vamos a hacer el mismo proceso, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo proceso. Entonces, esto pues va a ser igual, ¿verdad? Estas tres, las sumas de tres fracciones, van a ser igual
a lo siguiente. Vean, vamos a escribir, voy a escribir esto. No, solamente esto. Eso va a ser igual a lo siguiente. Bueno, aquí solamente voy a escribir sin igual. Vamos a ver. Ajá, vamos a escribir solamente sin igual. Aquí vamos a multiplicar el 2x menos 3, ¿verdad? 2x menos 3. Y en el numerador vamos a tener la multiplicación de todo este término, es decir, de todo el numerador del primer término con el denominador del segundo término. Entonces acá, en vez de poner paréntesis y ponerlo multiplicado todo por 2x menos 3, lo voy a multiplicar a cada uno, ¿verdad? Que sería 2x menos 3 acá, multiplicado por 2x menos 3. Acá también el b, menos x, b por x menos 1, ¿verdad? Ahora más, ahora va a ser signo más, este denominador por c, ¿verdad? Es decir, c multiplicado por este denominador, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a pegar esto. Sería acá. Entonces eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Ahora vean, igual este proceso que hemos hecho nosotros lo podemos obviar fijándonos acá en algo. Nosotros podemos poner la multiplicación de los tres denominadores y a multiplicarlo por x menos 2 y 2x menos 3. A b multiplicarlo por x menos 1 y 2x menos 3. A c multiplicarlo por x menos 1 y x menos 2, ¿verdad? Entonces si nosotros podemos identificar eso fácilmente, estos pasos no son necesarios, pero lo vamos haciendo pasito a pasito porque es la primera vez que lo hacemos, ¿verdad? Pero si ya tenemos un poco de práctica, pues ya nosotros, ya este paso que hice anteriormente, pues no va a ser necesario, ¿verdad? Repito, podemos poner en el resultado de esta suma de fracciones, podemos poner la multiplicación de todos los denominadores en mi resultado y en el numerador escribir a por la multiplicación de estos dos términos, ¿verdad? De los dos denominadores de las otras fracciones, más b por los otros dos denominadores de las otras fracciones, más c por los otros dos denominadores de las otras fracciones. Si nosotros identificamos eso fácilmente, no hay ningún problema. Ahora, esto que tenemos acá, ¿verdad? Esto que tenemos acá es igual a esto, ¿verdad? Es igual a esto. Es decir, como los denominadores son iguales, yo necesito tener la igualdad de los numeradores. Es decir, el 2x menos 1, ¿verdad? 2x menos 1 tiene que ser igual a, vamos a ver, tiene que ser igual a el numerador de este término, ¿verdad? Entonces tiene que ser igual al numerador. Entonces yo obtengo esto, ¿verdad? Yo obtengo esto. Entonces, acá, pues lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Vamos a desarrollar todos estos términos y vamos a agrupar, ¿verdad? Vamos a agrupar. Esto que está acá es justo lo que está aquí. Justo lo que está aquí. Es esto que está acá. Entonces ahora vamos a encontrar en los valores de A, B y C, ¿verdad? Vamos a encontrar los valores de A, B y C.
Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En este caso, lo que hace acá el material es igualar x a 1, ¿verdad? Igualar x a 1 y sustituir, ¿verdad? Sustituir. Entonces, al hacer eso, lo que tiene es lo siguiente. Vea que como x1 le queda 2 menos 1, ¿verdad? Sería 2 menos 1. Acá sería a por 1 menos 2. Acá sería 1 por 2, 2. Sería 2 menos 3. Y acá sería 0, porque sería 1 menos 1. Entonces b estaría multiplicado por 0. ¿Verdad? Con esto, ¿verdad? Es decir, al final todo esto es 0. Y c también estaría multiplicado por 0, porque este término también es 0. Entonces, esos dos términos estarían multiplicados por 0, ¿verdad? El b por 0 y el c por 0. La suma de estos dos términos sería 0. Y entonces acá obtendría 1 menos 2 sería menos 1. 2 menos 3 es menos 1. Entonces acá 2 menos 1 es 1. Y menos 1 por menos 1, eso sería 1. ¿Verdad? Menos por menos da más. Entonces es decir, a es igual a 1. En este caso ya se hace, digamos, un poco más complicado, ¿verdad? Ya cuando tenemos tres sumas de fracciones, un poco más complicado hacer las multiplicaciones y luego pues hacer agrupar y luego pues decir que 2 tiene que ser igual a todos los coeficientes que acompañan a x, ¿verdad? Y menos 1 tiene que ser igual a todos los coeficientes independientes, ¿verdad? Entonces, ya al hacer la evaluación, de x igual a 1 acá, determinamos el valor de a. De la misma forma, podemos hacer x igual a 2, ¿verdad? Para encontrar otro coeficiente, ¿verdad? Otro valor para encontrar cuánto vale b, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá podemos darnos cuenta de que si hacemos x igual a 2, ese término sería 0. Para x igual a 2 también ese término sería igual a 0, ¿verdad? Entonces en x igual a 2 sería 4 menos 1 sería 3, ¿verdad? 4 menos 1 sería 3 y eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? 4 menos 1 y luego esto sería a multiplicado por 0 más 2 menos 1 sería este término más 4 menos 3, digo por 4 menos 3, más c por 0, ¿verdad? Eso sería 0. Entonces, acá podemos darnos cuenta de que el b es igual a 3. Aquí tendríamos 3 y aquí tendríamos 2 menos 1 es 1, 4 menos 3 es 1. 1 por 1, 1, sería b por 1 es b. Aquí tendríamos que b es igual a 3. Y de la misma forma nosotros podemos evaluar el x igual a 3 medios, ¿verdad? X igual a 3 medios para determinar cuánto vale c, ¿verdad? Cuánto vale c. Es decir, ese 3 medios, evaluar x a 3 medios es para hacer 0 este término, ¿verdad? Para hacer 0 este término. Si el x es igual a 3 medios, acá me quedaría 3 entre de 2 por 3 medios, sería 3 menos 3 es 0. Entonces se me haría 0 este término, se me haría 0 este término. Y acá pues me quedaría 3 medios menos 1, 3 medios menos 2, multiplicado por c. Y aquí me quedaría 3 menos 1, ¿verdad? Y entonces al hacer esa evaluación, ¿verdad? De lo que acabamos de hablar, llegamos a que c es igual a menos 8. Entonces, este cociente nosotros lo podemos escribir como suma de estos cocientes y ya determinamos quién es a, quién es b y quién es c, y las integrales ya las conocemos, ¿verdad? Las integrales ya las conocemos. Sería la integral de este cociente, es la integral de esto. Entonces, por propiedad de las integrales, es decir, la integral de la suma de las integrales, estas integrales ya las conocemos, ¿verdad? Ya las conocemos, un cambio de variable sencillo, ¿verdad? Nosotros llegamos a que esto es
el logaritmo del valor absoluto de x menos 1 y acá sería 3, ¿verdad? Por el logaritmo del valor absoluto de x menos 2 y acá sería 4, ¿verdad? Porque si hacemos u 2x menos 3, el de u sería 2 de x, entonces acá 4 por 2, ¿verdad? 4 por 2 y entonces acá pues por eso me queda 4 por el logaritmo natural del valor absoluto de 2x menos 3 y pues no olvidar siempre poner la constante, y bueno, entonces si nosotros queremos simplificar acá un poco más esta expresión, ¿verdad? Hacemos las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? En este caso sería, pues el 3 pasaría a ser exponente acá, luego la suma es la multiplicación, tenemos esto, ¿verdad? El logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos, y luego pues tenemos una resta, este exponente, este término que está multiplicando va a pasar a ser exponente acá, luego la resta pues es una división, ¿verdad? Entonces tenemos el logaritmo de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos estos ejemplos de cómo resolver integrales utilizando el método de integración por fracciones parciales. Bueno, entonces vamos a dejar esta tutoría hasta acá. Acá pues hay ejercicios para practicar. Yo les sugiero de que estos ejercicios ustedes los practiquen. Si hay alguna duda, igual me pueden consultar a la plataforma, al correo. Entonces, con gusto nosotros vamos a revisar el problema, ¿verdad? Entonces, esto pues sería bueno que ustedes lo resolvieran pues practicando, ¿verdad? Practicando para sus evaluaciones, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tema. Pues nos vemos en la próxima tutoría.